Muy buenas, estás viendo Programación Fácil, continuamos con el curso de Java. En esta ocasión te voy a enseñar a crear un constructor para valores iniciales de los objetos instanciados de una clase. El constructor new de Java es un método especial utilizado para crear nuevas instancias, es decir, crear objetos. En el capítulo anterior lo utilizamos para crear estos dos objetos, pero sin pasarle ningún argumento. Es decir, aquí, valores iniciales. Al no pasárselos aquí entre los paréntesis, estamos teniendo que asignarlos uno por uno en líneas posteriores. Inicialmente, usuario 1 y usuario 2 vienen con estos atributos vacíos y por lo tanto hay que darle valores. Lo que vamos a hacer en este capítulo es eso mismo, darle valores iniciales a los objetos, pero en la misma instanciación. Es decir, aquí, entre los paréntesis, le pasaremos Juan Pérez 32 tal y obtendrá en cada uno de los atributos los valores correspondientes. Con eso podremos borrar todo esto y dejaremos estas dos líneas. Para poder utilizar el constructor new en Java con argumentos, debemos crear un método constructor en la clase. Este método constructor, el que se va a llamar en el momento de hacer un new usuario, se debe llamar exactamente como la clase, es decir, usuario con la U mayúscula. De esa manera, cuando hagamos esta llamada a la clase usuario, estaremos llamando a ese método constructor, al que vamos a hacer ahora. Iremos aquí, lo podemos poner encima de mostrar datos, un sitio bueno sería después de los atributos, aquí mismo. Para los que habéis estudiado Python, este método es algo parecido al método init. Si no has estudiado Python, ignora esta información. Pondremos public. En este caso no vamos a poner void, sino que vamos a poner directamente el nombre de la clase, que ese será el nombre del método. Aquí entre los paréntesis tenemos que declarar los parámetros. Ahora explicaré lo que son parámetros y argumentos. Para declarar un parámetro debemos poner el tipo de datos, es decir, como si estuviésemos creando una variable nueva. Si tenemos 5 atributos, los cuales queremos inicializar en el momento de la instanciación, pues vamos a poner 5 parámetros. ¿Que queremos poner 3 de los 5? Pues ponemos 3, pero yo voy a poner los 5. Pondríamos string y el nombre del campo. String nombre. Una coma y seguimos poniendo más. Quedaría de esta forma. Al terminar con los paréntesis ponemos el bloque de código. En este bloque de código vamos a poner de cada campo o cada atributo esto, this.nombre o el nombre del campo. Y le asignaremos lo mismo, nombre. Ahora explicaré este this. Una vez tenemos todo esto escrito, ya podemos utilizar el constructor new con estos 5 parámetros. ¿Y qué son los parámetros? Pues bien, los parámetros son, como puedes ver, variables que están esperando que le pasemos un valor, un dato. ¿Dónde se lo pasamos? Pues en la llamada del método. Todos los métodos pueden llevar entre sus paréntesis parámetros. A estos parámetros, ¿cómo le pasamos los valores? Pues lo hacemos aquí. Si te fijas ahora, la instanciación con los paréntesis vacíos me da error. Se esperaban 5 argumentos, pero se encontraron 0. Pues es eso, ahora cada vez que llame al método usuario con new para construir ese nuevo objeto, me va a pedir 5 argumentos, que son los 5 valores correspondientes a los parámetros que he declarado aquí. Ten clara la diferencia. Parámetro es la variable, es el contenedor que acepta los valores, que los valores son lo que le pasamos como argumentos aquí. ¿Cuál sería el primer argumento? Pues si tenemos aquí el parámetro nombre, pues le vamos a pasar primero el nombre. Ponemos una coma y vamos con el siguiente argumento, que serían los apellidos. Los dos objetos nos quedarían así, con 5 valores exactamente. Aquí, si tenemos 5 parámetros, hay que establecer 5 argumentos en la llamada. Si pongo 4, ¿qué ocurre? Pues que me da error. Se esperaban 5 argumentos, pero se encontraron 4. Y me recomienda que elimine el 5.º parámetro del constructor usuario para evitar el error. Porque si tenemos aquí 4 valores, tenemos que tener ahí 4 parámetros. ¿Que ponemos 6 valores? Pues en este caso lo que me va a decir
de recomendado es que añada un parámetro de tipo string como sexto parámetro al constructor usuario, porque se esperaban 5 argumentos, pero se encontraron 6. Y me recomienda de tipo string porque el sexto argumento es un string. Si es un número, pues me va a recomendar que ponga un parámetro de tipo número. ¿Ves? En este caso me dice que añada un parámetro int. Pues ya sabes, en los parámetros es importante el número de ellos y el tipo de dato que admite. Cuando tenemos esto así, el objeto inicializado ya con todos estos valores, quiere decir que podemos prescindir de todo este código. Y aquí nos queda un main muy despejado. Solo tenemos la instanciación con todos los valores y ya podemos utilizar mostrar datos porque todos los atributos de cada objeto ha sido rellenado con estos valores. Eso es lo que se conoce como darle unos valores iniciales a un objeto. Pues tenemos todo ordenado correctamente. Ten en cuenta que el orden de especificar los argumentos es muy importante, ya que si aquí tengo parámetro nombre, apellidos, edad, si lo primero que paso como argumento no es el nombre, pues en el campo correspondiente nombre se va a quedar el valor de otra cosa. Por ejemplo, aquí, en lugar de poner Juan, el nombre, le pongo los apellidos como primer argumento. ¿Qué va a pasar? No dará error porque son dos datos de tipo string, son compatibles, pero si ejecutamos veremos que la información no es correcta. Primero me ha puesto Pérez García de nombre y de apellidos Juan. Entonces respeta el orden en el que declaras estos parámetros. ¿Que pones nombre aquí como segundo parámetro? Pues en este caso, Juan sí que estaría bien. Tendríamos los apellidos primero y el nombre después. Y María tendríamos que cambiarle el orden. ¿Ves? Juan aparece bien, pero María aparece mal. Deshacemos todo, lo dejamos tal como estaba. Y continuamos. Bien, para finalizar voy a explicar lo más complicado probablemente de este capítulo, que es this. ¿Por qué estamos poniendo todo esto aquí? Cuando estábamos creando aquí los objetos e inicializando cada uno de los campos individualmente, estábamos teniendo que hacer referencia a cada uno de los objetos. Cuando queríamos acceder al atributo nombre, poníamos usuario1.nombre. Pues eso mismo es lo que hace this, pero dentro de la clase. This es una palabra clave de Java que se reemplaza por el nombre del objeto. Si llamamos al método constructor con usuario1, este this se reemplaza por usuario1, por el nombre del objeto. Entonces sería lo mismo que poner aquí usuario1.nombre. Sin embargo, ¿qué es lo que ocurre? Que si yo especifico el método constructor con un nombre de objeto fijo, tendré que crear métodos constructores para todos los objetos que vaya creando de la clase, algo que no tiene el más mínimo sentido. Entonces utilizamos este comodín llamado this, que se reemplazará automáticamente por el nombre del objeto. Si llamamos a usuario con usuario2, pues ese this pondrá aquí usuario2.nombre. ¿Y luego qué tenemos por aquí? Aquí tenemos los valores pasados a los parámetros. ¿Que yo le paso Juan en la instanciación? Pues aquí se recibe Juan y se le pasa a la variable de usuario1.nombre, asígname Juan. Lo mismo hace con apellidos. ¿Que instanciamos con usuario2? Con María. Pues esto sería lo mismo que poner usuario2.nombre y ¿qué valor se le asigna a nombre? Pues lo que le hayamos pasado aquí como argumento a este parámetro, María, y eso es lo que se almacena para dicho objeto. Es un poquito más complicado de hacer que como lo habíamos hecho antes, pero es el pequeño precio para optimizar bien el programa. Y esto, para darte otro ejemplo, lo podríamos reemplazar por esto. Para que lo entiendas mejor. ¿Ves? Aquí tenemos parámetro 1, parámetro 2, 3, 4, 5. Pues aquí sabemos que van los parámetros. Campo o atributo. Aquí tenemos los nombres de los campos o atributos que tenemos por aquí.
Pues en este caso, si tenemos nombre, pondríamos aquí nombre del campo, nombre. Y el nombre del parámetro pues debe coincidir con este. Bueno, espero que lo hayáis entendido. Ya sé que es un tema un poquito más complicado, pero tenemos que empezar a añadir dificultad para seguir aprendiendo. Nada más que añadir a este capítulo, nos veremos muy pronto con más capítulos. ¡Hasta la próxima!